Muy buenas tardes a todos y a todas. Desde Panamá, ciudad de Panamá, en un terruño hermosísimo en donde Dios se plació en conformar un archipiélago. Le hablamos de Archipiélago de las Perlas en la provincia de Panamá. Tenemos la oportunidad de presentar hoy un tema muy importante en nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Y tiene por título esta enseñanza espiritual: cómo vencer un gigante con Jesús y lograr avance. Nos los va a presentar Gloricel Morales de Lorenzana. Adelante, Gloricel. Gracias, María Luisa. Buenas tardes a todos. Un bonito día. Está resplandeciente el sol. El tema de hoy es muy importante para una persona que busca encontrar la manera de poder avanzar en medio de cualquier situación y sostenerse por medio de Jesús. Es algo que realmente necesita poder escudriñar la palabra de Dios para que se pueda avanzar y de igual manera lograr entender lo que rodea la vida de un ser humano. ¿Cómo vencer un gigante? Cuando hablo de un gigante en este tema, como se nombró, es un gigante que tiene que ver con actitudes y reacciones humanas que impiden muchas veces que una persona pueda adelantar, corregir, cambiar el rumbo, transformarse con la ayuda de Jesús. En la palabra de Dios existieron los gigantes y estudiosos de lo que significa las cosas de Dios, en alguna manera dijeron que los gigantes eran productos de una unión entre hijos de Dios y mujeres que no pertenecían a los hijos de Dios. De ahí salen los gigantes. Y realmente cuando vemos cómo se manejan en la Biblia, sobre todo el más reconocido de todos es el de Goliat, produciendo de alguna manera espanto, zozobra en el pueblo de Israel, porque era tan alto que no sabían cómo lograr anular, eliminar una situación de un gigante que provocaba un sinnúmero de situaciones negativas en el pueblo en ese momento. Podemos ver que el gigante tiene que ver con aquello que yo no he logrado superar para avanzar con el Señor. Ese gigante tiene que ver con crecimiento espiritual. Cómo lograr en un momento determinado que lo que a mí me atormenta pueda llenarse de paz.
y el Señor lo lleve de tal manera que pueda existir soluciones a las cosas que están pendientes, porque te da la oportunidad de entender la importancia de Jesús en la vida de un ser humano. Quiero referirme antes de entrar en la parte fundamental, porque todos los que estamos aquí y los que escucharán después, hemos pasado por situaciones en las cuales no hemos sabido cómo reaccionar en un momento determinado. No tenemos la capacidad en el Señor para poder en un inicio en nuestras vidas de acercamiento a Él, comprender cómo vencer esos gigantes que se presentan en la vida de nosotros. Podemos entender que cuando se habla de gigantes es mi pasado, aquello que de alguna manera no hice de forma correcta, está provocando estancamientos en mi vida, pero no sé cómo presentárselos al Señor y cómo lograr entender la manera de poder provocar que eso cambie. Entonces, es un mensaje más bien alentador, porque quiere a través de la presencia de Jesús en tu vida llenarte de una actitud positiva, creyendo que todo aquello que tiene que avanzar lo vamos a lograr por medio de ellos. Entonces, como siempre, me voy hacia atrás un poquito en cómo era yo cuando tenía que enfrentar situaciones que me intimidaban. Me voy a la palabra de Dios y me doy cuenta de que la gente de Israel en ese momento pasaba por las mismas situaciones emocionales que en un momento determinado una persona podía experimentar, o por reacciones más bien, porque emocionales yo no quiero ponerlas directamente, uno, porque las emociones pueden ser traicioneras, pueden provocar en un momento determinado el desplome de una persona si no hay un equilibrio, si no hay un sostenimiento en el Señor en todo momento. Entonces, cuando eso ocurre, uno entiende que necesita algo. Por ejemplo, yo era una mujer llena de vacíos y necesitaba cambiar esos vacíos por la llenura de Jesús en mi vida personal a través del Espíritu Santo, pero no tenían idea cómo lograr avanzar en ese momento. Entonces quisiera que empezáramos con, no vamos a tocar el tema de David con el gigante Goliat, de la manera en que todos siempre lo hemos escuchado. Lo vamos a llevar a esta intervención, a esta compartir con ustedes de las reacciones humanas de cuando hay que enfrentar
una persona, una acción, una situación que puede provocar parálisis, que puede provocar desaciertos en las tomas de decisiones y puede también en un momento determinado hacer que la persona retroceda y no quiera buscar más del Señor. Entonces, quiero que empieces, María Luisa, con Primera de Samuel 17, del 8 al 10, y después lo lees tú, Débora, en la Nueva Versión Internacional. A ver, vamos a empezar. ¿Estás ahí, María Luisa? Sí, aquí estoy. Primera de Samuel, del 8 al 10. Dice así. 17 del 8 al 10. 17 del 8 al 10. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Entonces, podemos ver en el pasaje la forma arrogante como hablaba el gigante, porque se creía superior en todo sentido a los pequeñines esos que veía como hombres, pero él alto, fuerte, imparable, no había quien pudiera competir con él. Entonces, podemos pensar como nosotros en la estatura que tenemos y de repente vemos un hombre grandote, 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 grandote enfrente nuestro y enseguida viene a nuestra mente imposible de vencer. ¿Por qué razón? Porque ese gigante lo que hizo en ese momento fue retar, intimidar, llenar de temor y provocar un estancamiento en las mentes, sobre todo de cada uno de los israelitas que los estaban oyendo en ese momento. No había en ese instante la audacia en el pueblo judío de pensar que ellos podían acabar con un gigante como Goliat en ese momento. Y eso es lo que por lo general en nuestras vidas acontece cuando estamos en situaciones diversas. Vemos muy grande el problema, lo vemos imposible de vencer y eso de antemano ya está provocando que haya una situación en la cual no avanzo, no logro. ¿Por qué razón? Porque no tengo esa necesidad de lograr entender que con Dios todo es posible. En ese momento, esa persona que estaba en ese instante retando a un pueblo
de Israel se creía victorioso antes de empezar la guerra. Y así pasa en nuestras propias vidas cuando somos personas que tenemos que enfrentar situaciones en las cuales de antemano nos están llevando a la intimidación para que solo esa intimidación sea la derrota en un momento determinado. Entonces, eso acontece en ese instante. Entonces, vamos a ir viendo, porque después vamos a ver la libertad que Jesús nos promete y cómo Él puede provocar en nuestras vidas que cualquier gigante sea derrotado, cualquiera que sea, siempre y cuando Jesús esté en la ecuación. Jesús sea parte principal de todo lo que necesitamos realizar en nuestras vidas y los obstáculos que hay que vencer. Entonces, quiero que me leas primera de Samuel 17. No, Débora no lo ha leído. Correcto. Exacto, falta Débora. A partir de ahora, Débora, apenas ella termina, lees tú la versión en nueva versión internacional para poder ir avanzando, Sí. porque tenemos varias citas bíblicas. Entendido, entendido. Primera Samuel 17 del 8 al 10, nueva versión internacional. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan a un hombre que pelee conmigo. Amén. Entonces, lean ahora el 11. Lean en la misma, lean el 11. Yo lo tengo, si Sí, desea. dale, mientras que esta María Oyendo, dice, dale. oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Amén. Nueva Ajá. versión internacional. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Entonces, ¿qué sucede cuando hay alguna que se está presentando algo alrededor de un cristiano? El cristiano en ese momento percibe que alrededor de él hay algo que está turbando su espíritu. Porque esos gigantes que muchas veces no están definidos en la vida de una persona, quieren provocar la destrucción, el cautiverio, la ruina de cualquier persona que está en ese momento ante el desconocimiento de cómo accionar y sin saber realmente cómo clamar a Dios por una situación de esa. Entonces podemos ver turbación de espíritu, intimidación, arrogancia, indicando que lo que él tenía era mucho mejor y más fuerte que cualquier arma posible. Él solito se despachaba a todos de un solo momento. Entonces, ahí nos vamos a ir ahora. Entonces sigue
sucediendo todo lo que, y de repente el papá de David manda a que le lleve algo a los hermanos. Entonces vemos la arrogancia del hermano de David, porque no podía entender qué hacía él, un muchacho joven, inexperto, no era guerrero. ¿Qué hacía en ese lugar ese muchacho? ¿Qué quería ese muchacho hacer? Y entonces se llena de ira y le dice, yo te conozco, yo sé lo que tú quieres hacer. En ese instante, David no sigue escuchando la voz de su hermano. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida hay gigantes que uno escucha voces que en vez de alentarte, te quieren hacer retroceder, te quieren hacer sentir que estás loco, que no, que eso que tú le estás diciendo en un momento determinado, no, estás desajustado, ¿qué es lo que te pasa? Porque muchas veces las voces son intimidaciones espirituales o humanas. Siempre una persona que quiere avanzar con Jesús, quiere victorias, quiere romper esquemas en su propia vida, tiene que entender que habrá siempre una guerra espiritual y otra guerra que va a ser humana. Ya lo vamos a ir comprendiendo en la medida que vayamos avanzando, pero a lo que voy es, de repente él se va a donde otro y averigua y dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces él dice, bueno, tenemos este gigante que quiere acabar con el pueblo de Israel y necesitamos que realmente haya una solución. Entonces él llega y se presenta como la solución de Dios. Hay dos cosas importantísimas que en ese momento tenía David, y era que conocía al Señor, había aprendido a luchar con gigantes, ya fueran leones, osos. El Señor lo había capacitado para lograr que él pudiera enfrentar el reto que el Señor le pusiera, siempre y cuando la presencia del Señor estuviera en todo momento con él. Recordemos algo. Cuando David empieza cuidando ovejas, las va reconociendo por sus nombres, y en la medida en que va actuando como pastor en ese instante, él va asimilando una fuerza interior que lo va a ayudar en sus procesos a tener victorias en su propia vida. Entonces, cuando él ve que eso sucede, él automáticamente dice que él ha peleado con osos, con leones. Entonces, fíjense lo que es la importancia de saber quién es uno en el Señor. Le ponen un equipo de bélico, de armamento, de todo, pero él no estaba acostumbrado a esa situación.
Su armamento bélico era espiritual, venía del Dios Altísimo, donde él sabía que su protección y su confianza estaba en él. Por eso que quiero que leas y recordemos solamente el versículo, no se los di, pero busca Isaías 41:13. Y tú también, María Luisa, Isaías 41:13. Cuando lo tengan me avisan. Entonces, él tenía la confianza en el Señor, que lo iba a ayudar, que él lo iba a sostener. Entonces, cuando vienen esos gigantes en la vida de nosotros como seres humanos. Lista, Gloricel. Dale, 13. léanlo. 13, Sí, Gloricel. Sí, sí, ok. solo el 13. Ok, dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Nueva Ajá. versión internacional. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Amén. Entonces, él cuando estaba diciéndole a Saúl, porque todos estaban admirados de que un muchacho jovencito dijera, yo puedo hacerlo. Cuando todos los demás estaban turbados en el espíritu, estaban llenos de miedo, los tenía intimidados, porque aquí estamos, cuando se lee la palabra de 1 Samuel 17, el hombre ese gigante estaba vociferando a cada momento. Desde el monte donde estaba, es como si estuviéramos en una cima del lado izquierdo y hubiera una cima del lado derecho. Y esas dos montañitas se comunicaban una a la otra, y él decía, como azuzando, cuando tú tienes una voz que te dice, no puedes, no puedes, no te arriesgues, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Ese es lo que él hacía. Entonces, por supuesto, el rey prometió algo al que le ganara al gigante. Todos sabemos que él llegó con una onda, con una piedra, lo golpeó en la frente y lo degolló. Y lo hizo con sus vestiduras normales, pero con la presencia de Dios en su vida poderosamente. Entonces eso indica que en ese momento él sabía que Dios lo ayudaba, como acabamos de leer en Isaías 41:13. Él lo ayudaba, él iba a permitir que eso se diera en favor de él. Entonces, por supuesto, la historia cambia cuando él logra vencer el gigante que en ese momento estaba azuzando al pueblo de Israel. Entonces, quiero que empecemos, después de ese corto inicio, quiero que empecemos ahora sí cómo vencer ese gigante con Jesús y lograr avanzar. Entonces, quiero que me lean, para empezar, Romanos 8:36 es el versículo que vamos a usar como el versículo importante para esta lección del día de hoy. ¿Ya lo tienen en la mano? ¿Me repite, Gloricel? Ay, perdón, es Juan 8:36. Juan 8:36. Romano viene después. Ah, ok, sí, 8:36. Ajá, Juan 8:36, y léelo lentamente, y María Luisa lentamente. Ok, yo estoy lista, María Luisa, ¿y tú?
Voy. Dale tú entonces. María Luisa Ujú. se congeló. Juan Ah, bueno. 8:36. Juan 8:36. Fátima, lo lees tú en Reina Valera después y que empiece esta Débora en Nueva Versión Internacional, Juan 8:36. Okay. Juan 8:36, Nueva Versión Internacional. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. María Luisa está tratando de entrar. Sí. 8. Sí. Juan 8:36. Ok. Así que María Luisa la sacó el internet, así que voy a leerlo. Dale, léelo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y tú, léelo de nuevo tú, Débora, por favor. Sí, cómo no. Nueva Versión Internacional. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. ¿Qué quiere decir liberados completamente? David estaba liberado en ese momento. El pueblo judío no estaba liberado porque tenía intimidación. Lo estaba el gigante desafiando a cada uno de ellos, turbación de espíritu, miedo. Pero David estaba lleno de una valentía y una fuerza extraordinaria que fue lo que provocó que pudiera vencer ese gigante. Él sabía que todo era posible porque el Dios Altísimo lo respaldaba, lo ayudaba, que confiara en él, que él lo sostenía en todo momento. Y es ahí donde viene realmente cómo lograr vencer un gigante por medio de Jesucristo. Yo tengo que entender las libertades en Jesús que he recibido de él. Cómo he logrado avanzar por medio de él. Recordemos algo. Cuando todos empezamos en los caminos del Señor, estamos todos incapaces de lograr ni siquiera sostener un micrófono, hablar un poquito fuertemente sobre el Señor, porque estamos paralizados. No podemos lograr hacer nada, como se dice, porque no logramos comprender el nivel de la bendición que es tener libertad en Jesucristo. Acaban de leer ustedes, si realmente yo estoy con Jesús, yo voy a ser libre. Y de eso se trata cuando yo digo cómo vencer un gigante. Yo comprendo lo mismo que le sucedió a David en ese momento. Él ya conocía en ese instante el poder y el respaldo que el Señor le podía dar en un momento determinado. Entonces quiero que después de eso nos vayamos a lo siguiente. Yo estoy introduciendo algunas citas bíblicas, pero vamos a ir después a lo que es realmente la importancia de cómo yo me puedo sentir libre en Jesús para que esos muros caigan. Antes de empezar las libertades del Señor, quiero recordar en Deuteronomio 3,
que se los di. María Luisa ya pudo entrar. Sí, aquí estoy, Gloricel. Bueno, ahora léeme Deuteronomio 3, el versículo 5 y el 11. Y después lo lees tú, Ok. Débora. Ajá, dice así. Dice, Israel derrota a Og, rey de Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Y el 11 dice, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Wow. Amén. Entonces, Og, que era el rey de Basán, fue el último gigante que quedó al final después de todos los gigantes que hubieron. Y ese rey de Basán, Dios le dijo a los israelitas, ustedes lo van a poder vencer. Aunque tengan murallas, fortificaciones, ya lo vimos la vez pasada en Jericó, cómo desaparecieron los muros de repente, ¿verdad? Entonces, el Señor le dice, primero le preguntan los israelitas, ¿vamos en contra de ellos? Y Dios le dice, sí, vayan en pos de ellos, porque todo lo voy a entregar en las manos de ustedes. Todo. Entonces empezó la guerra, el triunfo, la conquista en ese momento contra ese rey. Israel ganó la batalla. ¿Pero por qué la ganó? Porque confió en Dios. Creyó que iban a ganar. Entonces, muchas veces no entendemos en la vida de nosotros, los seres, los cristianos, que hay procesos en los cuales el Señor va llenando de valentía nuestro interior. ¿Ustedes creen que David fue valiente desde un principio? No. David fue un muchacho que aprendió en el recorrido que Dios quería con él a batallar, a vencer y lograr que lo que él quería que sucediera, se diera con la gracia y el poder de Dios. Entonces, ¿cómo vencer un gigante con Jesús? Tiene que ver con la libertad en Jesucristo, como se leyó hace poco en Juan 8:36. Entonces, ¿qué es una de las libertades que nos promete Jesucristo con su crucifixión? Anula todo aquello que quedó hacia atrás y que provocó la caída, el desorden, todo aquello que no supimos manejar. El Señor permite que se dé. Y yo quiero que me lean en esa cita bíblica para ir ampliando un poquito más. Isaías, no, ese no se los di.
Romanos 8, 1 y 2. Romanos 8, 1 y 2. Gloricel, Ajá. yo no leí Nueva Versión Internacional de Deuteronomio 3:5. Bueno, dale. 3, Eh, 5 y 11. Sí, Deuteronomio 3:5, Nueva Versión Internacional. Todas esas ciudades estaban fortificadas con murallas altas, con portones y barras, sin contar las muchas aldeas no amuralladas. Deuteronomio 3:11. Por cierto, el rey Og de Basán fue el último de los gigantes. Su cama era de hierro y medía 4 metros, y medía, 4 metros y medio de largo por 2 de ancho. Y todavía se puede verla en Rabá, en los de los amonitas. Todos los seres humanos tenemos una muralla de protección espiritual. Todos los seres humanos. Pero no todos tenemos acceso a ello, porque depende de nuestra conversión a Cristo. Porque no podemos entrar a la libertad sin conocer a Jesús. Si Él no forma parte de mi entorno día a día y que yo pueda entender que su crucifixión y resurrección me dio derecho a la vida. Entonces quiero que me lean ahora mismo. Yo le puse a esa libertad inicial en el Señor, como el Señor me permitió ponerlo de la condenación. Esa es la primera libertad que el ser humano, miren, cuando nosotros nos acercamos al Señor, tenemos que hacer una oración de aceptación por lo general y confesar nuestros pecados delante del Señor. No todos entramos de la misma manera a los pies de Cristo. Depende de las circunstancias por las que hemos atravesado, dependen de la manera como nosotros hayamos expresado en algún momento determinado algo sobre nuestra actuación de parte de Dios, porque creo que todos los seres humanos conocemos a un Dios. Y conocemos que Dios existe. Que no tengamos una relación cercana no significa que las personas no sepan que hay un creador, que hay un ser supremo. Claro que la gente lo entiende, pero no quiere muchas veces dar el paso. Entonces, por lo general, los que llegamos a los pies de Cristo, llegamos por oraciones que hacen a nuestro favor, por personas que conocemos que nos acercan a Él, y así sucesivamente, a través de situaciones de dolor que nos hacen fijar los ojos en el Señor. Esa es la forma como uno logra realmente entender el valor significativo de Dios. Entonces vayámonos a Romanos 8, 1 y 2. Por favor, María Luisa, Romanos 8, 1 y 2. Miren que yo voy con mucha precaución en este tema, si ustedes se dan cuenta, porque no es un tema fácil de digerir, y hay que entender que todo está escrito en la palabra de Dios. Entonces, muchas veces nos vamos a la parte de las historias o de los momentos que vivieron otros y no podemos percibir que nosotros también podemos tener esa oportunidad en nuestras propias vidas. Ya lo vamos a ver con la palabra. A ver, María Luisa, Romanos 8, 1, 2. El Espíritu dice.
Reino Valera. Están en los que no han Se está cortando, ¿no? conforme a la carne, porque el espíritu es No, repítelo de nuevo, María Luisa, porque no se está entendiendo. Hay algo que está cortando la en señal. Cristo. Ahora pues, hola. Lee tú primero. Ninguna condenación. La leo yo, Nueva Versión Internacional. Vida mediante el Espíritu. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues Ya no hay. Ajá, dale. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjense, si la gente Amén. entendiera eso que acaba de leer, sería más fácil para la gente salir de estados emocionales que están destruyendo al ser humano. Porque a veces la mente corre más rápido que las mismas situaciones que ocurren. A ver, María Luisa, ya puedes leerlo, si no para Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, la primera situación favorable que hay por la libertad en Jesucristo es que ya no hay condenación. Si yo estoy clara de que yo necesito que Cristo forme parte de mi vida, yo puedo vencer ese gigante que quiere mantener sentido de culpabilidad, que me quiere hacer vivir en el pasado todavía, que no permite que yo pueda desarraigar de mi propia vida cualquier odio, resentimiento, dolor. Ya Jesús tomó control de toda esa situación. Y yo no iba a leer este versículo, pero quiero que lean Isaías 53 del 1 al 4. Busquen lo que no se los di mientras que yo sigo hablando. Entonces, todos entendemos que el único que transforma es Cristo. No hay otro que pueda transformar, sino solamente Jesús, porque se ganó el derecho. Se ganó el derecho de hacerlo para nosotros. ¿Y por qué se ganó el derecho? Porque siendo una persona inocente, entregó su vida por nosotros. Él no tenía pecados, nosotros sí. Nosotros sí teníamos en nuestro haber situaciones, sean como sean, en cada hogar, todos teníamos algo de lo que flaqueábamos. Entonces, no podía haber en un momento determinado libertad de yo sentirme que Cristo me llevaba de su mano. Entonces dice, ¿cómo vencer un gigante con Jesús? Lo primero que yo tengo que entender, ¿cómo me ve Jesús a mí? ¿Cómo veía a Dios a David? Lo veía como un hombre valeroso que podía salvar al pueblo de Israel en ese momento, que podía ejecutar lo que Dios necesitaba, porque él había sido preparado para eso.
Entonces, cuando nosotros decimos cómo vencer un gigante con Jesús, vamos a empezar de pequeños gigantes a los más grandes. Desde que cuando yo aprendí ese término, yo puedo definir un gigante como un hombre fuerte, un hombre que tiene a su haber muchos soldados y jerarquías de soldados que unos hacen diversas cosas, pero que a la larga todo es para destruir el bien común de la persona que quiere vencer cualquier gigante por medio de Jesucristo. Lista, Gloricel. Ajá, dale. Nueva versión internacional, Isaías 53 del 1 al 4. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimaron. Ciertamente, él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Amén. Entonces, ¿Quién ha fíjense, creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Reina Valera. entonces fíjense, cuando entró en Jerusalén, wow, todo el mundo decía maravilloso, 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 extraordinario. Y cuando queda como carne para el matadero, como dice la palabra de Dios, nadie lo volteó a ver. Rechazado. Y aún así, no hay condenación para aquel que cree que la libertad está en Jesucristo. No hay condenación. Más bien Él transforma la vida de la persona porque se entiende que sin Él nada somos. Entonces, ¿cómo vencer ese gigante que nos está atacando, que nos está hostigando, que está provocando que haya intimidación, desafiándonos, turbando nuestro espíritu? Porque todos empezamos en esa manera. El que va cambiando el entorno en nuestras propias vidas es lo que Cristo va sembrando en nuestro interior, lo que va provocando que nos hagamos más fuertes, más valientes, más estables emocionalmente. Pero fíjense, ¿no les parece importante entender que en Isaías 53 habla? Él cargó todas las enfermedades. ¿Y por qué en este momento hay más gente enferma que nunca? Me decía, creo que era Fátima, que dice que los doctores están hasta junio llenos, hasta julio llenos, que no hay cupo.
Entonces no tiene concordancia que la libertad viniera a mi vida por medio de Cristo, y en vez de sentirme libre, tengo un gigante que me hace sentirme intimidada, derrotada, y no prestándole el valor real de Jesús en mi vida personal. Empieza la gente a decir, yo no tengo, no me alcanza, yo no puedo. Todas las situaciones negativas que en algún momento de mi vida yo las repetí por ignorancia, por escasez de conocimiento, porque no entendía el real valor que Jesús tenía para mi propia vida. Entonces Jesús, con un amor extraordinario, empieza a llevarme de su mano para que yo pueda entender primero quién es Jesús, qué puede Él hacer por mí, porque me va a pasar lo mismo que le pasó a David. Yo sé en quién he confiado. Yo sé en quién he depositado mi fuerza. Y lo leímos en Isaías 43, 41:13, donde dice, yo te ayudo. Yo te ayudo. Entonces, eso me indica a mí que no hay realmente un entendimiento claro de qué fue lo que hizo Jesús por mí. Entonces eso no va a llegar. Sí, voy a la iglesia, oigo una prédica, oigo un maravilloso, pero cuando llego a mi casa me aturdo y lo que aprendí no lo pongo en práctica. Entonces, ¿qué sucede? Se pierde la esencia de Jesús fuera de la iglesia. Y uno no puede estar todo el día metido porque uno tiene que tener un trabajo, un sostén, cuidar a los hijos, buscar muchas cosas que necesitamos en nuestro diario vivir, pero está engavetado de lunes a sábado y solo se saca de la gaveta los domingos o el día que uno va a presentarse a la iglesia. Así es el ser humano. Entonces la condenación en ese caso no tiene libertad en Jesucristo porque no está siendo llevada a provocar que yo tenga en un momento determinado el valor para enfrentar a ese Goliat que hay en mi propia vida que impide mi crecimiento espiritual. Porque si no hay, oigan lo que les digo, si no hay un Goliat en la vida de nosotros, no hay crecimiento espiritual. Porque el ser humano, tenemos la tendencia a descansar, a relajarnos y a bajar las fuerzas cuando ya vemos que llegó la solución que estábamos esperando. Pero Dios no quiere eso. Dios dice en su palabra, cada día trae su propio afán. Significa que hoy tengo una situación, mañana voy a tener una nueva. Porque si no lo tengo, no voy a estar cerca del Señor. No lo voy a honrar. No lo voy a mantener en mi propia vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo le llamo cristiano light y siempre lo he dicho.
Esas personas que quieren tener un Jesús a su estilo, a su manera, pero no perder la libertad de hacer lo que ellos creen que no pueden hacer, porque los excesos son los que son malos. No es que yo no tenga la oportunidad, es el exceso lo que provoca el desequilibrio en el ser humano. Porque el ser humano no le gustan los reglamentos, no le gusta la disciplina, no le gusta el orden. El ser humano le gusta funcionar como él cree que lo debe hacer. Entonces ahí es donde yo les digo muchas veces, con las propias fuerzas, con la misma forma de actuar. Quiero que les diga que otro de las libertades que Dios nos permite es que salgamos del miedo. No las voy a ir diciendo, sino como Dios me las va poniendo, pero yo intenté buscar para cada una de las cosas y quiero que lea Salmo 34:4 cada una de ustedes. El miedo es algo que provocaba que Saúl y los hombres de ejércitos no reaccionaran. Eran hombres preparados para la batalla, para la guerra. Y estaban completamente inoperantes en ese momento. No podían. Y vino uno que sabía menos de lo que a guerra se refería y pudo defender al ejército del Dios Altísimo. Entonces, miedo, búsquenme el Salmo 34:4, que les voy a contar aquí algo que Dios me reveló. Ajá, dime. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Amén. Entonces, Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Entonces, la libertad que tenemos en Jesús es que Él nos libra del miedo. Entonces, ¿cómo vencer el gigante del miedo con Jesús? Les voy a decir ahora, siempre les digo yo, si no hay palabra, no hay nada. No se puede caminar en la vida de uno como ser humano si uno no entiende los principios, los mandamientos de Dios y qué es lo que Él busca en cada uno de nosotros como seres humanos. Entonces Dios me llevó a esta revelación tan hermosa. Fíjense que yo siempre, cuando leí Timoteo 1 y Timoteo 2, Dios me revelaba que Él era un hombre de Dios de guerra, porque los principios que Él pone dentro de esos libros es una persona que evolucionó en las batallas personales, no batallas de irse con las espadas, no, porque vemos muy bien claramente en la palabra de Dios que el ejército de Israel no tuvo que pelear con espadas muchas veces, porque Dios ganaba las batallas solo con la fe y la creencia de ellos como pueblo en el Señor. Entonces aquí es donde me cuenta el Señor, me lleva a la revelación que les voy a decir. Timoteo era un hombre que trabajó de cerca con Pablo. Pero Pablo era un joven que fue hijo de un griego y de una judía. Los judíos no lo querían porque era mitad judío y mitad griego.
Los griegos no lo querían porque lo veían como judío. Entonces era un hombre tímido, era un hombre que no tenía la capacidad emocional de sostenerse como persona por esas situaciones que tenía como persona. Y vino Pablo y se convierte en mentor de él y lo ayuda en sus procesos de restablecerse y convertirse en un hombre fuerte en el Señor. Y todos recordamos que hay una cita bíblica, y búscamelas las dos porque tampoco se las di, segunda de Timoteo 1:7. Esa cita bíblica fue una cita bíblica que hizo el Señor por medio de su conocimiento en Timoteo para que él pudiera salir de esa situación de timidez, de esa situación en la cual él no. Entonces, esa mentoría que Pablo hizo con él fue provocando poco a poco que él pudiera establecerse en lugares como Efesos para lograr ayudar a que la gente entendiera bien la palabra. Todo lo que está sucediendo hoy en día son situaciones que fueron experimentadas en un momento determinado por el pueblo de Dios y por las personas escogidas por él en un momento determinado, porque necesitaban enseñar lo correcto de parte de Dios y no provocar que hubieran desaciertos. Y entonces Timoteo, por eso es que hace este versículo, pues cuando lo escriben, porque se refería a cómo el Señor lo sacó de donde él era originalmente, porque sus raíces eran débiles. Entonces, ¿cuántas veces nos han dicho a nosotros y nos limitan porque no estamos dentro de los patrones de acuerdo a hombres que deberían tomarse en cuenta? Ya les dije, su papá era griego, ella era judía. A mí me tocó una vez atender a una muchacha que me decía que tenía conflictos porque ella tenía el conocimiento de Cristo por la iglesia evangélica, pero su esposo era griego. Y recuerdo yo, sin conocer en ese momento lo que Dios me ha ido permitiendo hacer en este instante, yo pude lograr decirle, no te preocupes, si Dios lo permitió es porque es así que él lo quería. Porque si nos vamos a la reina Esther era judía y su esposo no era judío. En ese momento le contesté yo y le di una paz que necesitaba ella en ese momento. Porque a veces las limitaciones las pone el hombre, como les digo. Entonces esas limitaciones provocan lo que Dios no está viendo, porque Dios está viendo como Él lo quiere ver y no como las personas lo ven muchas veces. No significa que eso me da mi libertad para hacer lo malo, para hacer lo incorrecto, no. Pero me da la oportunidad de entender que para Dios siempre hay situaciones nuevas que se pueden presentar en un momento determinado. Que los límites los pone Él, que lo posible lo hace Él, que yo no debo en ningún momento lastimar
la accionar de otra persona porque quiera encontrar el camino de Dios, porque no está dentro de lo que se considera que debe ser. Y ahí lo estamos viendo. Timoteo, un hombre hijo de griego y de judío. Y Dios lo usó poderosamente. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo vencer el gigante con Jesús? Conociendo bien cómo Jesús quiere que uno se manifieste en la vida con los seres humanos, tomando en cuenta el amor, la benignidad, el dominio propio, todos los frutos del Espíritu Santo, pero también los dones, que lo hablamos la última vez, dones de servicio y dones de poder, que no llegamos a hablar de ello, pero que van de la mano de Dios cuando todo se pone en el lugar correcto de Él. El Señor tiene toda la intención de ayudar al ser humano, pero tenemos nosotros la intención de que Él nos ayude a nosotros para poder avanzar, para poder quitar los bloqueos o las situaciones erróneas que impiden que yo tenga un crecimiento espiritual consono con lo que Jesús quiere en mi propia vida. Desechar esos gigantes que provocan muchas veces que no podamos saborear lo de Dios. Entonces quiero que me lean 2 de Timoteo 1:7. Por favor. Testificando de Cristo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Nueva versión internacional. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso que está escrito ahí lo experimentó Timoteo. Pero lo logró vencer ese gigante. Primero le puso a un hombre extraordinario que conocía bien, porque yo siempre me pongo a pensar y lo lanzo así en el nombre de Jesús. Todo lo que vio el Señor en Pablo, todo lo que él observó y creyó que él podía hacer por él. Y el tiempo se encargó de provocar que lo que el hombre conocía y sabía fuera poderoso, y rompió con esquemas importantísimos como para este muchacho Timoteo en un momento determinado, y que tuviera la bendición de que su nombre estuviera escrito en el libro de la vida. Entonces, valió la pena que él venciera el gigante que tenía y pudiera crecer espiritualmente con el Señor Jesús. Quisiera, en el nombre de Jesús, quiero ver el tiempo, el tiempo no me da para muchas cosas más, pero tenemos que entender algo. La aceptación tuya como persona, si tú estás buscando del Señor como debe ser,
no debe limitarte. Eso sí es importante entenderlo. Una de las cosas que yo en mi vida, y Dios me lo hace recordar ahora, yo siempre respeté a las autoridades que Dios iba poniendo en mi vida. Lo que me hacía hacer el cambio a mí era entender que más era importante la dirección de Dios en un momento determinado cuando Él quería hacer lo que tenía que suceder de nuevo en mi vida. Y quiero recordar en ese momento el ejemplo de lo que nos contó Gisela la última vez, el martes, donde yo le dije que no, porque es así, miren, cuando Dios ha dado la oportunidad de orar de una forma diferente y como otras personas también lo hacen en un momento determinado, pero cuando hay un cambio de una nueva oportunidad en la vida de una persona, la oración tiene que cambiar, porque no se puede mantener la oración de tal manera que la oración provoque que no haya en un momento determinado un avance para quitar esos bloqueos que me impiden avanzar, derribando el gigante que Dios a través de Jesús permite hacerlo y con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto. Entonces, cuando nos suceden ese tipo de cosas, uno lo primero que tiene que hacer es preguntar qué quiere el Señor nuevo en mi vida. Porque eso va a provocar que se rompan cadenas de cautiverio. Preparándome para este tema, en algún momento del proceso, Dios me permitió ver, Abraham tuvo relación con la esclava de Sara, ¿verdad? Cuando Jacob se casa con Lea y Raquel, llegó un momento en que las dos se peleaban una y la otra. Entonces empezaron a darle las esclavas a Jacob para que tuviera también relaciones con sus esclavas. O sea, Lía le dio y de ahí nació el séptimo hijo de Jacob, Gad. Entonces, ¿qué me indica eso? La repetición de situaciones de una generación a la otra. Por eso tenemos que tener una comunión extraordinaria con Jesús. Sobre todo en este tiempo. Que el Señor permita que podamos entender que leyendo la palabra de Dios, y yo quiero que busquemos en este momento, búsquenme porque se los puse, Hechos 13, 38 y 39, se los puse, ¿verdad? Débora y María Luisa, les puse Hechos 13. Sí, Gloricel. Sí, Es que no me sí, contestan y me sí. quedo yo pensando si es que estoy equivocada. Sí, No, sí. aquí está, lo tengo. Aquí dice así, Reina Valera, Hechos 13, 38, 39. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis
ser justificados en él, es justificado todo aquel que cree. Bendito Dios. Amén. Amén. Dilo tú. Nueva versión internacional, Hechos 13, 38 al 39. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Yo quisiera que pusieran una, mira, hay algo que se llama la ira de Dios dentro de la libertad que Cristo nos permite. Cristo, con su sacrificio y con su vida en resurrección, nos regaló que la ira de Dios no fuera tan fuerte que el pueblo y el mundo entero tuviera otra oportunidad. Estamos viendo en este momento temblando varios países al mismo tiempo. Como dice la palabra de Dios, van a escuchar de terremotos, de temblores, no es el fin del mundo, pero son señales que el Señor está poniendo para que entendamos que realmente es importantísimo conocer la palabra de Dios para saberse mover con los gigantes que cada día se presentan en nuestra propia vida, no para yo batallar con mi espada. Para mí mi espada se llama Cristo. Cuando yo tengo que batallar, yo le digo, Jesús, como arma de guerra, te pongo por delante de mí y haz lo que tengas que hacer. Y eso está en Jeremías, donde dice que Jesús es un arma de guerra. Entonces yo estoy clara de que cuando yo le digo a Jesús, tú eres un arma de guerra, Él me va a responder automáticamente en el nombre de Jesús. Por supuesto, con la comunión, con la confianza de que Él es el que va por delante de mí, que no me quiero adelantar a Él, que no lo voy a hacer como venganza, como revanchismo, con persecución, no, sino porque está en el plan de Dios. Entonces, Jesús permite que seamos liberados de la ira de Dios. Esa es una de las cosas hermosas que hace Jesús por la vida del ser humano, pero muchos no lo sabemos. Entonces, me acuerdo que cuando mandé las citas bíblicas hoy, tanto María Luisa como esta Débora, las dos se pusieron a pensar en Sofonías. En ese momento no lo computaban o no venía a sus mentes frescas que existía Sofonías. Entonces uno tiene que entender que hay que escudriñar la palabra de Dios. Entonces Sofonías es un libro donde el pueblo tuvo 70 años en cautiverio y no se escuchaba nada bueno para el mundo. En este momento nada bueno se escucha para el mundo, solo para aquellos que hemos creído que el Señor va a levantar su mano poderosa a favor de el remanente, a favor de aquellos como Noé en un momento determinado fue bendecido. Asimismo, puede haber un remanente que permita la bendición de Dios para muchos, muchos y muchos, porque dice la palabra de Dios que hay muchas moradas, muchas habitaciones en su casa, muchísimas.
Entonces uno tiene que ir en la concordancia con eso. Entonces ahí se habla del deterioro de la humanidad, en esos 2 versículos que puse, que ya los va a leer María Luisa antes de terminar para que lo busque cada uno de ustedes. Este tema creo que ha surgido como una luz que necesitamos todos aquellos que estamos viendo situaciones de desaceleración de la economía. Lo estaban diciendo antes que empezáramos. La muchacha que me ayuda aquí ahora mismo me dijo que no hay, que la leche subió y que las vacas se están muriendo. Entonces, hay situaciones que están surgiendo, la comida más cara, los empleos más escasos, no hay nuevas fuentes de creatividad. Eso me indica que tenemos que dar una milla extra. Todos. ¿Cómo? Yo siempre me pongo a pensar y lo recuerdo con mucho cuidado, porque me encanta cuando Jonás iba a anunciar que Nínive se iba. Todos se pusieron a orar en el mismo espíritu. Y cuando se unieron todos en el mismo espíritu, cambió lo que Dios tenía dispuesto. Entonces Jesús es aquel que puede vencer ese gigante en el mundo, porque no solo pagó un precio, sino que nos está dando la oportunidad, así como el ladrón de la cruz, de que sea en el último instante, pero hacerlo por el bien de nuestras familias, que necesitan entender que sin Cristo nada somos. Aquí no es cuestión de que, no, el Señor nos ha dado libre albedrío. Lo que busca una enseñanza en el amor de Cristo es llamar la atención de esos corazones que se han enfriado, esos corazones que están irrespetando las iglesias hoy en día, que no tiene ningún sentido que lo estén haciendo, y eso todo tiene que ver con el demonio que está buscando la manera de ganar terreno y destruir los cimientos de Dios en la vida del ser humano. Este es un mensaje que lo que busca es tocar el corazón de cada uno de ustedes y decirles: cuando yo iba conociendo de Jesús, todavía habían cosas que no estaba convencida de que se pudieran dar completamente, pero hoy estoy convencida de que si yo tengo a Cristo, Él puede hacerlo todo posible. No hay nada imposible para Él. Entonces nosotros somos fuentes de esperanza en la gente que está con un amor frío, que está perdiendo situaciones en sus propias vidas que los tienen desconcertados y desanimados. Yo he entendido, en una milésima de segundo todo se puede perder. Solo Dios levanta la mano y automáticamente arrasa con todo. Pero a su pueblo siempre lo va a defender. Porque si hubo una Rahab que logró que su familia se salvara, que experimentara
el amor de Cristo sin conocerlo, solamente de oídas, porque dijo, el Dios que tú tienes, que me ayude a mí, me salve a mí y a mi familia, y Dios lo hizo. Entonces, no debe haber temor, no debe haber miedo, no debe haber intimidación, porque el Dios que nosotros tenemos es más grande y poderoso que todo lo que pudiera suceder en este momento. Lo único que Él nos pide es, oremos, 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 y pidamos que el Señor, en su infinita misericordia, abra camino donde no lo hay. Abra puertas que están bloqueadas en el proceso de aprendizaje y que se cierren las puertas de aquello que busca dañar y destruir la confianza y la fe del cuerpo de Cristo en el nombre de Jesús. Que tengan una excelente noche y confío en el Señor que yo haya podido suplir lo que Dios me permitió revelar en el día de hoy. Bendiciones para todos. Gracias, Gloricel, por supuesto que sí. A ver si a alguien le quedó algo pendiente, alguien que quiere que se le aclare algo. Excelente tema puesto por el Señor Jesús y desplegado por el Espíritu Santo, y como dijo Gloricel, difícil de manejar para hacernos entender y que entremos en el camino para ir denotando todos esos gigantes. ¿Alguien tiene algún comentario o una pregunta? Impactados. A ver. ¿Nadie? Fátima, levanta la mano. ¿Nadie? ¿Saben? Quiero agregar algo que me viene a mi mente ya que no hay preguntas en este momento. Miren, qué bendición que cuando se raja el velo en el momento de la crucifixión de Cristo, que Él muere, se raja el velo del lugar santísimo, de arriba abajo. ¿Y saben cuál es una de las libertades más hermosas que también Dios nos ha permitido? Es que esa rajada del velo en ese momento permitió que nosotros como seres humanos podamos acercarnos y encontrar la presencia de Dios directamente en nuestra vida. Lo podemos hacer directamente porque Jesús provocó. Antes, cuando lo hacían, era una vez al año que entraban en el lugar santísimo y ofrecían animales, ofrecían una serie de cosas para esa situación que el sacerdote hacía en el pueblo de Israel. Y con la muerte de Jesús, esa es la libertad que Jesús nos ha regalado. Yo no tengo que preguntarle a María Luisa, ¿tú puedes pedir por mí? Sí es cierto que podemos orar unos por los otros, pero es una realidad que si yo tengo la oportunidad de acercarme directamente, lo voy a hacer. Y eso es una de las cosas bonitas que le pasó a Ruth cuando le dijo a su suegra: el Dios que tú conoces es el Dios que yo quiero para mí. Entonces, eso es lo bonito cuando vemos que el Señor dice: no hay impedimento para que tú te acerques a mí. Solo cree en mí, confía y yo te ayudo, como dice Isaías 41:13. Porque Jehová no es hombre para mentir, como dice Números 23:19. Nosotros los seres humanos decimos algo y
y titubeamos y nos amantequillamos muchas veces, pero el Señor no. El Señor no. El Señor sabe cómo logra que se cumplan sus objetivos en la vida de cada uno de nosotros. Y todos tenemos un llamado en este lugar, en los que escuchan, en otros lugares que trabajan. También para el Señor, porque yo siempre digo, los obreros son pocos y las mies es mucha. No todo el mundo que dice que trabaja en el servicio de Dios lo hace con amor. Muchas veces es por interés. Y el Señor ve los corazones y calibra los corazones de los seres humanos. Entonces, reflexionen, reflexionen, reflexionen. ¿Realmente vale la pena seguir coqueteando con el Señor? ¿O hacerlo parte de nuestra vida para que Él enriquezca no solo nuestra vida, sino nuestra familia también? Y vemos ejemplos en la palabra de Dios, claros, concisos, precisos, que nos ayudan a entender que aunque sea la peor persona del mundo, Jesús me escogió, me llamó, me quiere ayudar. No hay quien lo pueda limitar a Él. Eso es lo que hay que entender. Nadie puede limitar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nadie. Nadie, porque solo Dios da ese valor a la vida de cada ser humano. María Luisa. Gracias, Gloricel. Gloricel, ¿doy las citas bíblicas o hace la oración Sí, primero? dale las Ok. citas bíblicas y después la oración. Tenemos aquí para que escudriñemos Amén. y nos sigamos alimentando, ¿verdad? Para poder tener las armas exactas, correctas, directas, enfocadas para derribar esos gigantes que impiden que nosotros tengamos la victoria en el nombre de Jesús. Primera de Samuel 17, 8 al 10, Primera de Samuel 17, 11, Juan 8, 36, Salmo 34, 4, Hechos 13, 38, 39, Deuteronomios 3, 5 y 11, Isaías 41, 13, Isaías 53, 1 al 4, Segunda de Timoteo 1, 7, Primera de Samuel 17, 28, 32, 36, 39, Primera de Samuel 17, 42, 43, 45, 48. Lucas 6, 27 y 28. Romanos 8, 1 y 2. Colosenses 1, 13 y 14. Juan 5, 24. Sofonías 1, 14 al 18. Isaías 22, 5. Hebreos 10, versículo 19 al 20. Ahora sí nos da la oración, por favor, ¿lo dice? ¿Alguna persona tiene alguna petición en particular o voy directo a la oración sin tomar en cuenta las peticiones? ¿Hay alguien que quiera preguntar? La lluvia, Gloricel, la lluvia para que rocíe los campos, rocíe la tierra y evite que las vacas se sigan muriendo y ya toda la tierra empiece a dar los frutos correspondientes. Okay. ¿Qué más? También tengo una oración, Gloricel, que el Señor esté con la nueva persona que ha elegido en mi asociación
fueron unas elecciones increíbles, con paz, mucha paz que se desbordaba, Gloricel, desde Punta Burica a Cabo Tiburón. Y la gente está tremendamente extrañada de tanta paz que hubo. Y yo estuve hasta las 9 de la noche en las mesas de conteo y fue increíble, increíble la paz que hubo. Y eso es gracias Bendito al Dios. Señor y a nuestras oraciones. Amén. ¿Quién más? Miren, todo proceso lleva un tiempo. Y no es algo que yo pueda avanzar y retroceder a mi antojo. El Señor sabe lo que busca y lo que quiere. Y una de las cosas que me dijo mi guía espiritual inicial que Dios puso en mi vida y que la recuerdo con mucho cariño siempre es: si usted no lo hace, Dios va a hacer que alguien lo haga. Entonces, siéntanse complacidos de que el Señor los está llevando, y así mismo, como lo digo yo, como Timoteos en la vida de cada uno de ustedes, porque se necesita mucho en este tiempo. Me contaba Fátima, creo que fue hace como 3 semanas, que 2 niños de 17 años, 2 niños, yo digo porque son niños, los 2 se mataron, se suicidaron. Muchachos que estaban ya por terminar la escuela. Entonces, son desajustes que hay en la familia y que solo con el declarar, manifestar lo que ustedes han recibido es una gran bendición para nosotros y para los demás. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias ante todo en esta noche que va empezando, por haber permitido que se abrieran los oídos y que los ojos pudieran comprender que todo lo que ocurre en nuestro entorno familiar tiene una razón que quizás no hemos logrado comprender, para provocar que haya libertad por medio de Jesucristo en esos gigantes que hay que vencer. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, por nuestro bello Panamá, pero también intercedo por los países de la región de América Central y de Sudamérica, de aquellos países que están buscando encontrar llaves para aliviar las cargas económicas, de estructura de gobierno y de empleomanía, porque no hay fuentes realmente que puedan sostenerse en este tiempo de escasez. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que abras los cielos, que las puertas de tu agua fresca pueda bañar la tierra. Dale a cada persona que necesite la lluvia en este tiempo
los países, la sequía tan grande que ha habido en este tiempo, que las siembras, todo lo malo se ha detenido, arrancado y enviado al fuego de Dios. Y permite, Señor Jesús, a través de la libertad que nos regalaste como personas, que levantes tu mano desde tu trono y que hagas que la lluvia provoque nuevos sembríos, y que en el nombre de Jesús el remanente que cree en ti pueda ser fruto de bendición para aquellos que todavía no han entendido quién es Cristo. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan Amén. hay Para que- anunciarle, Ajá. para el martes 30 de mayo, cierre de mes, tenemos el tema cómo cómo renovó Jesús mis pensamientos, cómo renovó Jesús mis pensamientos, y nos los va a compartir nuestro hermano Celedonio Urrutia Jiménez. Quedan cordialmente invitados. Panamá, 6 de la tarde. Bueno,